Las protestas comenzaron de forma espontánea, marcadas por el sonido de los cacerolazos, una forma tradicional de protesta en América Latina. Esta forma de protesta es particularmente poderosa, ya que simboliza la voz del pueblo rompiendo el silencio. En la primera oleada de protestas, salieron a la calle residentes de barrios clave como Petare, Catia, La Vega y El Cementerio. Estas zonas, conocidas por su densa población y sus dificultades socioeconómicas, han sido históricamente firmes partidarias de la ideología chavista. Sin embargo, la naturaleza espontánea de estas protestas indica un cambio significativo en el sentimiento de la población. Al hablar con los residentes, queda clara la profundidad de la frustración. Un joven de Caricuao, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su conmoción al ver a sus vecinos participando en las protestas. Vivo en un barrio popular de Caricuao y me sorprendió que la gente estuviera golpeando cacerolas. Eso nunca había pasado, dijo. Este sentimiento fue compartido por muchos otros, lo que pone de relieve la creciente desilusión con las promesas del gobierno y la sensación de traición que sienten aquellos que una vez apoyaron al régimen. La Plaza Altamira de Caracas se ha convertido en el centro neurálgico de las recientes protestas en Venezuela, conocida por su papel histórico como punto de encuentro de las fuerzas de la oposición. Las protestas en esta plaza han atraído a participantes de toda Caracas y ciudades cercanas, uniendo a la gente con poderosos lemas como «El pueblo unido jamás será vencido» y «Este gobierno caerá». La participación de los barrios de bajos ingresos, tradicionalmente considerados partidarios del gobierno, es señal de un descontento generalizado en toda la sociedad venezolana. A medida que el movimiento crece, desafía las narrativas existentes y pone de relieve el arraigado deseo de cambio entre las comunidades más marginadas del país. El verdadero corazón de estas protestas reside en las historias personales de las personas que han tomado las calles. Una de esas historias es la de Jonathan, un joven de 39 años de Petare, uno de los barrios más grandes y empobrecidos de Caracas. La historia de Jonathan es emblemática de la desilusión generalizada que sienten muchos habitantes del barrio. Jonathan, que en su día fue un firme partidario del gobierno chavista, ahora se siente desilusionado y enfadado. Habla de cómo su comunidad se ha quedado atrás, a pesar de los años de promesas del gobierno. Solíamos depender del gobierno para la comida y el apoyo, pero ahora parece que se han olvidado de nosotros, dice Jonathan. La crisis económica ha golpeado duramente a su barrio, donde los productos de primera necesidad son cada vez más escasos y caros. Personas como Jonathan han visto cómo las promesas de ayuda y prosperidad del gobierno se quedaban cortas, lo que ha provocado una creciente sensación de traición. Este descontento no se refiere solo a la falta de ayuda material, sino también a la dignidad y el respeto. Muchos residentes sienten que han sido tratados como peones, solo valiosos en época de elecciones. El cambio de mentalidad es palpable. Lo que antes era dependencia del apoyo del gobierno se ha convertido en una exigencia de responsabilidad y cambio real. Las palabras de Jonathan resuenan en muchos en su que están hartos de que se les pase por alto y se les ignore. No queremos limosnas, queremos trabajo, seguridad y un gobierno que nos escuche, dice, captando el estado de ánimo de un barrio que ha llegado a su punto de ruptura. Las protestas en Caracas han estado marcadas por poderosas acciones simbólicas que expresan la frustración y la ira de la gente. Los cacerolazos han sido una expresión conmovedora del descontento. Esta forma de protesta tiene profundas raíces en la cultura latinoamericana, a menudo utilizada por la gente para hacer ruido y expresar su descontento cuando se sienten sin voz. El sonido de las cacerolas resonando por las calles de Caracas significó la ruptura de un largo silencio entre las comunidades de los barrios, muchas de las cuales habían apoyado incondicionalmente al gobierno. A medida que se intensificaron las protestas, las acciones adquirieron un carácter más directo y de confrontación. Los manifestantes empezaron a arrancar carteles del partido gobernante
y a quemar propaganda electoral, acciones que no eran meros actos de vandalismo, sino rechazos simbólicos de la legitimidad del gobierno. Estos actos de desafío fueron poderosas declaraciones contra un régimen que muchos consideran que ha perdido su mandato para gobernar. Se levantaron barricadas en varios barrios, utilizando cualquier material a mano para bloquear carreteras e impedir el movimiento de las fuerzas de seguridad. Estas acciones no solo demostraron la determinación de la población, sino que también sirvieron para poner de manifiesto la creciente división entre el gobierno y los gobernados. El impacto de estas acciones simbólicas en la percepción pública ha sido significativo. Han atraído una amplia atención sobre las protestas, tanto a nivel nacional como internacional, y han presionado al gobierno para que responda. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido a menudo dura, con informes de aumento de la presencia policial, gases lacrimógenos e incluso violencia contra los manifestantes. Esta represión no ha hecho más que alimentar la ira y el resentimiento, haciendo que la situación sea aún más volátil. La respuesta de los líderes de la oposición venezolana a las protestas ha sido un delicado ejercicio de equilibrismo. Al principio, muchas figuras de la oposición dudaron en pronunciarse, quizá por temor a exacerbar las tensiones o provocar una represión más dura por parte del gobierno. Sin embargo, a medida que las protestas crecían y las demandas de la gente se hacían oír más, los líderes de la oposición empezaron a movilizarse y a prestar su apoyo. María Corina Machado, una destacada figura de la oposición, ha sido particularmente elocuente, haciendo hincapié en la legitimidad de las protestas y las quejas de la gente. Son expresiones legítimas de un pueblo que ya está harto, declaró, haciendo un llamamiento a las manifestaciones pacíficas y ordenadas. El reto para la oposición ha sido unificar a un conjunto diverso de grupos e intereses bajo una causa común. Los barrios tradicionalmente chavistas han sido históricamente difíciles de abordar para la oposición, en gran parte debido a lealtades profundamente arraigadas y a la desconfianza en las intenciones de la oposición. Sin embargo, la situación actual ha creado una oportunidad única para que estos grupos se unan, unidos por un deseo común de cambio. La capacidad de la oposición para tender puentes con estas comunidades, reconocer sus luchas y ofrecer una alternativa creíble al gobierno actual será crucial en los próximos días y semanas. Las acciones y la retórica de la oposición también se han dirigido a la comunidad internacional, buscando llamar la atención sobre la situación en Venezuela y recabar apoyos. Esta dimensión internacional es fundamental, ya que añade presión al gobierno de Maduro desde fuera de las fronteras del país. En los próximos días se pondrá a prueba si la oposición puede mantener el impulso de las protestas, mantener la atención en los problemas que se plantean y navegar por el complejo panorama político para lograr un cambio significativo. La respuesta del gobierno venezolano a la reciente oleada de protestas ha sido rápida y contundente, reflejo de un régimen decidido a mantener el control. En las calles de Caracas y otras ciudades se ha producido un aumento significativo de la presencia policial y militar. Los informes indican que las fuerzas del orden no han dudado en utilizar gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real en algunos casos para dispersar a la multitud. Las detenciones han sido generalizadas y se han dirigido no solo contra los manifestantes, sino también contra quienes se consideraba organizadores o instigadores. A pesar de esta mano dura, la resistencia de los manifestantes ha sido notable. Frente a los gases lacrimógenos y la agresividad policial, muchos han seguido manifestándose, negándose a dejarse intimidar. En varios barrios han surgido barricadas improvisadas con neumáticos, escombros e incluso muebles, como forma de resistencia física y simbólica. Estas defensas improvisadas ponen de manifiesto la determinación de la población de mantenerse firme y hacer oír su voz. Las tácticas represivas del gobierno pueden tener un efecto inmediato a la hora de sofocar las protestas, pero corren el riesgo de erosionar la confianza pública a largo plazo. El uso de la fuerza contra ciudadanos desarmados
especialmente en los barrios que tradicionalmente han apoyado al gobierno, podría ser contraproducente y agravar la sensación de traición e injusticia entre la población. Esta erosión de la confianza no es solo un problema a corto plazo. Podría tener implicaciones duraderas para la capacidad del gobierno de gobernar y mantener el orden. Las actuales protestas en Venezuela recuerdan a la revuelta del Caracazo en 1989, que fue una respuesta a las medidas de austeridad económica y se saldó con una violencia y un número de muertos considerables. Este acontecimiento desempeñó un papel crucial en la política venezolana y condujo al ascenso de Hugo Chávez y el movimiento chavista. Los historiadores, como Alejandro Velasco, ven paralelismos en los disturbios actuales, en particular la participación de los barrios más pobres que tradicionalmente han apoyado al gobierno. Estas protestas ponen de manifiesto un descontento profundo y generalizado y podrían ser la señal de un cambio gradual en el panorama político del país, desafiando alineamientos políticos de larga data. Los actuales disturbios en Venezuela ponen de relieve problemas profundos como la mala gestión económica, la corrupción y la falta de libertades básicas. La situación podría conducir a una mayor inestabilidad política si el gobierno intensifica su represión de la disidencia, o podría desencadenar un cambio político significativo hacia reformas democráticas. La atención internacional es fundamental, y los actores globales y la diáspora venezolana desempeñan un papel clave en la defensa de una gobernanza justa y el apoyo a una resolución pacífica. El resultado de estas protestas marcará significativamente el futuro político y social de Venezuela. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.